Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, porque es un privilegio, Señor, poder venir delante de ti, Señor, para poder, Señor, adorarte, alabarte, pero también, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, exáltate, dígnate, Señor, a recibir toda la honra, la gloria y el honor, porque tú eres digno. Tu Hijo Cristo es digno, Señor, por su justicia perfecta, por su vida perfecta, por su muerte sustitutoria. Gracias, Señor. Toda la creación te alaba y te adora, Señor. Padre, te ruego que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que alumbres, Señor, nuestros ojos. Padre, el salmista dice, enséñame. ¿Cuánto necesitamos ser enseñados por ti, Señor? Yo te ruego para que tú mandes a tu Santo Espíritu, que es el Maestro, para que Él, Señor, selle estas verdades en nuestros corazones, en nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a vivir con la palabra que tú revelas a nosotros. Gracias, porque es maravillosa, inescrutable, inmensa, asombrosa. Pero ayuda, Señor, a que transforme nuestras vidas, porque si no hay transformación, Señor, ha sido en vano el conocimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un desafío poder confiar en Dios. Es un desafío poder creer a Dios. Es un don poder creerle a Dios. Y hoy llegamos precisamente a esta última sección de este Salmo 89. Y al principio de la serie que hemos estado estudiando, decíamos que este es un salmo que empieza con alabanza, con adoración, con júbilo, pero termina de una manera precisamente triste, de una manera donde el salmista se queja amargamente delante del Señor. Y hoy llegamos precisamente a esta súplica, y el salmista en el versículo 46 hace una pregunta sentida, dolorosa. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más, Señor? Y realmente es una pregunta sentida, es una pregunta que conlleva desesperación, que conlleva angustia, tristeza. ¿Hasta cuándo? Y esta súplica consiste en dos partes, cada una de las cuales consiste en 3 versículos. Y hoy lo vamos a ver, estas dos partes. El argumento de la primera parte es la brevedad de la vida humana. La primera parte es la brevedad de la vida humana. La segunda parte es la deshonra que afrenta a Dios por el triunfo de sus enemigos. La deshonra que enfrenta a Dios por el triunfo de sus enemigos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Esta pregunta la han hecho muchos profetas y hombres de Dios a través de la Biblia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el límite de este sufrimiento, de este dolor, de esta prueba que estoy pasando? ¿Hasta cuándo? Y hoy vamos a trabajar en
en este libro, vamos a verlo rápidamente y vamos a regresar a nuestro salmo, pero vea lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc está en la misma sintonía que Etán en el Salmo 89. ¿Hasta cuándo? Y este es un versículo que está para nuestros días. ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Etán, como Habacuc y como muchos de nosotros, no entiende por qué Dios no está haciendo algo y pierde la paciencia. ¿Hasta cuándo? Dios mismo parece como que los había dejado por un largo periodo de tiempo en la oscuridad. Les parecía como que la noche no tiene fin. La noche no acaba. Es un periodo largo de oscuridad. Estamos en tinieblas, estamos en angustias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo veremos la luz de tu rostro? ¿Hasta cuándo veremos la luz de tu salvación? Versículo 47 de Salmo, regresando al Salmo 89, dice: recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Apela a la brevedad y a la vanidad de la vida. Lo que está diciendo en este versículo, ¿saben qué es? Está diciendo: Señor, soy incapaz de soportar tu ira. No puedo soportar tu ira. No puedo que me estés dejando en esta noche oscura. No lo puedo soportar. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas en donde decimos: esto está más allá de nuestras fuerzas? No lo puedo soportar. No puedo soportar más. Esto está más allá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dar paz? ¿Hasta cuándo? Versículo 48, que es el honor del Señor. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? ¿Dónde están? No las veo. Lo único que veo es castigo. Lo único que veo es desolación. Lo único que veo es oscuridad. ¿Dónde están tus misericordias? ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Y esto es un buen versículo porque me gusta cómo Etán argumenta con Dios. ¿Dónde están tus misericordias? ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está el propósito? ¿Dónde está lo que tú has prometido que le juraste a David? Lo que hace Etán es citarle las Escrituras a Dios, que es la forma correcta de argumentar con Dios. Tu palabra dice esto, Señor. ¿No lo vas a cumplir? ¿No vas a ser fiel a tu palabra? ¿Dónde están tus misericordias? Por tu honor, ¿no lo vas a cumplir? No tanto por mí, por tu honor. ¿Dónde están? Aquí es donde fundamenta precisamente este salmista su petición, en las misericordias de Dios. En las misericordias de Dios, Etán fundamenta su petición. Él cita la Escritura. Y si usted es sabio, esto es una de las primeras aplicaciones que tenemos en este salmo y a través de toda la Escritura. Leer, estudiar, meditar la palabra de Dios. Y a lo largo de esta predicación lo voy a mencionar muchas veces, lo importante que es aferrarse de las promesas de Dios. Aferrarse de las promesas de Dios. Aferrarse de las misericordias de Dios. Señor,
Acuérdate del oprobio de tus siervos. Este salmo se parece mucho al 88 y mucho al 73 de Asaf. Acuérdate del oprobio que estamos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, que llevo en mi corazón. Porque tus enemigos, oh Jehová, los enemigos de Dios han deshonrado los pasos de tu ungido. Han amancillado, han destruido los pasos de tu ungido. El versículo 52, donde dice, bendito sea Jehová para siempre, amén y amén, es la doxología con el que termina este salmo. Este versículo es un agregado que se puso posteriormente, no pertenece a este salmo, pero se puso precisamente para concluir la totalidad del libro tercero de los salmos. Esta doxología no pertenece al original, pero lo agregaron precisamente para terminar el libro número 3. Y con esto terminamos el libro número 3 de Salmos y vamos, si Dios lo permite, empezar con el libro 4 la próxima semana. Pero no he terminado. Apenas vamos a empezar. Me hizo pensar mucho el Señor en esta pregunta a lo largo de la semana pasada y esta semana. Versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Sabe una cosa? Lo que denota esta pregunta es, muchas veces queremos acomodar los caminos de Dios, o queremos más bien que nuestros caminos sean como nosotros decimos y que Dios se acople a nuestros caminos. Esa es una de las cosas que puedo ver o dentro de las implicaciones de esta pregunta. Querer que Dios piense como nosotros. Querer que Dios se adapte a nosotros. Cuando debe de ser a la inversa. Nosotros debemos de acomodarnos a los caminos de Dios. Nosotros debemos de acomodarnos a la manera de pensar de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Esta semana el Señor trabajó conmigo en este pasaje. ¿Cuánto, hermanos, tenemos que rogar para que Dios nos muestre y nos haga entender este mal que está arraigado en nosotros? Querer que Dios se acomode a nuestros caminos. Y muchas veces, hermanos, citamos la Escritura para torcer los caminos del Señor y acomodarlo a nuestro propósito. Y debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuánto tenemos que rogar al Señor porque su palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas? Hoy en la mañana, un paréntesis, en la clase, realmente, hermanos, no soy el maestro para enseñar la clase en la mañana. Realmente, entre todos nos enseñamos. Y yo estoy sorprendido porque soy el encargado de dar la clase, pero yo salgo edificado y salgo enseñado. Así es que es un pequeño comercial, venga a las clases, no se quede en su casa, venga precisamente a ser enseñado por Dios, no por el hermano Ramiro o por mí, por Dios, y ser edificados mutuamente. Pero hay algo, hermanos, que eso es muy importante y quiero empezar con esto. Muchas veces, hermanos, citamos la palabra de Dios, cantamos, adoramos a Dios y estamos en un momento exultante, glorioso, pero muchas veces, hermanos, se vuelve un sentimentalismo, un emocionalismo. Porque en el momento en que nosotros salimos
y ponemos un pie afuera en esa calle, se nos olvida la palabra de Dios y no la vivimos. Podemos saber mucho de la palabra de Dios. Podemos saber que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y del universo. Lo podemos saber y podemos decir amén. Y lo podemos saber a un nivel intelectual. Pero cuando salimos de aquí estamos, no tengo dinero, ¿qué voy a comer? ¿Qué tengo para mis hijos? No voy a poder darles, no voy a poder pagar la escuela. Me vienen a embargar, me vienen a esto, me vienen al otro. Y empezamos a preocuparnos y a recordar todas nuestras preocupaciones. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando hacemos eso, estamos simplemente una emoción delante de Dios. Y tenemos que cuidarnos mucho de eso, de vivir de emociones. Porque la palabra de Dios tiene que ser real en nuestras vidas. Tiene que ser real en nuestras vidas. Ofendemos a Dios cuando venimos y cantamos y estamos aquí derramando lágrimas y todos en una emoción, pero salimos y tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que vender, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer lo otro. Con la preocupación ofendemos a Dios. De nada me sirve que me vengas y me cantes, de nada me sirve que vengas y me adores, si no me crees y no crees mi palabra. De nada sirve. Y ese es el problema del cristianismo hoy en día. Una emoción, nada más. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las angustias, cuando vienen las tribulaciones, no sabemos qué hacer ni a dónde recurrir. Y dudamos en nuestro corazón. Y lo peor, hay incredulidad en él. Hoy lo compartía en la clase y decía, lo importante no es lo que no sé. Lo importante es lo que sé, cómo lo voy a vivir. No importa si usted no conoce toda la teología sistemática, con eso no quiero decir que no la debe de estudiar, tiene que estudiarla, claro que sí, pero lo que sabe, tiene que vivirlo. Tiene que ser una ocupación, no una preocupación, una ocupación de que lo que yo sé, lo mucho o poco que yo sé, cómo lo estoy viviendo. Y ese era el problema del salmista Etán. Que mientras las cosas iban bien, adoraban a Dios. Pero cuando las cosas se pusieron mal, y no por causa de Dios, sino por causa de su pecado, ¿dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso Isaías 55, versículos 8 y 9, dice el Señor, y escuche bien, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí está el error. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, voluntad, esta palabra camino es voluntad, ni vuestra voluntad, mi voluntad. Ahí está el error, ahí está el problema. Que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Dijo el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo tengo que quitar mis pensamientos para poner los pensamientos de Dios. Yo quiero quitar mi voluntad para poner la voluntad de Dios. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Isaías 53 dice que la voluntad de Dios en él fue prosperada. Jesús no vino para hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La voluntad del Padre. Mira, hay una ilustración. Se cuenta el relato de un ateo que rechazaba el concepto de que Dios existe. Pero Dios le abrió los ojos a este ateo de una manera sorprendente. Un domingo en la mañana, un domingo en una mañana fría, invernal, fue despertado por el son de las campanas.
Furioso se levantó y fue a la ventana y la abrió. Y ahí, desafiando al crudo viento y a la nieve que caía, vio a un grupo de fieles que se abrían paso hacia la iglesia. Y les decía: tontos, decía, pasan la vida buscando a un Dios que no existe. Cerró la ventana y se volvió a acostar. Pero a causa de esta situación no podía dormir. Y ahí en la cama se quedó maldiciendo a esos cristianos que iban a la iglesia. De pronto se oyó que chocaba algo contra su ventana, como si le hubieran tirado una bola de nieve. Y así, continuamente, se oían golpes tras golpes. ¿Qué podría ser?, dijo este ateo. Se levantó de nuevo, mirando por la ventana, notó que eran los pájaros que estaban buscando refugio de la cruel tempestad invernal. Y en su desesperada búsqueda, no veían el cristal de las ventanas y se lanzaban contra ellas matándose. Bajó él de su casa a la sala, abrió una ventana y decía: tengo que salvarlas. Y comenzó a gritar: vengan para acá, esta ventana está abierta, sálvense. Pero las aves no le entendían y seguían matándose. En su desespero, este ateo tomó una escoba y salió al patio. Batía la escoba al aire, tratando de meterlas por la ventana y la puerta que había dejado abierta, pero no le hacían caso. No me entienden, decía en su frustración este ateo. No me entienden. ¿Cómo puedo hacerlas entender? Para salvarlas tendría que volverme un pájaro, porque no entienden mi idioma. En ese momento sonaron las campanas de la iglesia otra vez, y de repente su mente captó el misterio de Cristo, siendo Dios, que se hizo hombre para ofrecer vida al hombre cuyo destino era la muerte. Corrió a su habitación, se cambió y apurado fue a la iglesia, donde arrepentido fue al templo y creyó a Cristo. ¿Cuánto necesitamos que Dios abra nuestros ojos de nuestro entendimiento? Porque este hombre no lo entendió por sí mismo. Dios utilizó esto para abrir su entendimiento, sus ojos, para que pudiera ver las realidades. Y hermanos, muchas veces así estamos dentro de nuestra vida cristiana, tratando de hacernos entender, tratando y luchando con las cosas, cuando Dios ya nos dio su palabra, pero no la vemos y no la entendemos. Señor Jesús en Juan 8 decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y a veces como cristianos así estamos, no entendemos a Dios, no entendemos su lenguaje. Aunque su lenguaje aquí está contenido. No entendemos a Dios. Mire lo que dice en el Salmo 86. Este versículo debería de ser de todos nosotros. Así como digo yo, este es mi versículo, no se los presto, se los presto, pero es mío. Este versículo debería de ser una oración sentida, de la misma manera como le preguntamos a Dios por qué, hasta cuándo. Este versículo debería de estar en nuestra mente y en nuestros corazones día con día. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. ¿Qué ocupamos? Que Él nos enseñe.
Así como Dios tuvo misericordia de este ateo y por medio de esa ilustración lo enseñó, así también nosotros. Ahora, no estés buscando una revelación dramática con el Señor. Aquí está su palabra. Enséñame tu palabra. Muéstrala claramente en mi vida, Señor. Enséñame. En otras palabras, era lo que Agustín de Hipona decía. Me encanta lo que dice Agustín. Dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que pides, Señor, y pídeme lo que quieras. Enséñame y yo voy a caminar en tu verdad. Si tú te dignas a enseñarme, yo voy a caminar en tu verdad. Enséñame tu palabra. Provoca en mí hambre y sed por tu palabra. Provoca en mí afectos y deseos por tu palabra. ¿Cuántos de nosotros oramos por esto en nuestras vidas? Por pedirle hambre y sed de su palabra. Oramos por milagros, ¿no es cierto? Está bien, amén, está bien. Pero ¿cuántos de nosotros oramos por hambre y sed por su palabra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. ¿Sabe una cosa? Esta pregunta no fue respondida durante la vida de Etán, ni durante el tiempo de los exiliados. Incluso Juan el Bautista pudo ver el principio de esa respuesta. Sin embargo, hermanos, escúcheme bien, nosotros hoy en este tiempo, hemos sido bendecidos con el privilegio de poder ver cumplida la promesa de Dios, de poder ver cumplida la promesa que le fue hecha a David, de ver el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con David cuando reyes y profetas anhelaron verlo. El mismo Señor Jesús, cuando estaba ahí en Getsemaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Pero ahora vamos a Habacuc, vamos al libro de Habacuc. De ahí nos vamos a concentrar en esta mañana. Vamos a Habacuc. Capítulo 1, versículo 2 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Pareciera como que Dios no escuchaba a Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es el mismo pasaje, va en el mismo flujo del pensamiento, Habacuc y el Salmo 89. Y Habacuc tenía sus preguntas, como todos tenemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios utilizaba a un pueblo malo, perverso, sanguinario, como los caldeos, para purificar a su propio pueblo? No lo podía entender ni Habacuc ni Etán. ¿Cómo es que Dios permite que pasen circunstancias que no podemos entender y al mismo tiempo que sean para nuestro beneficio? Bueno, ese es Dios. Pero debemos de tener cuidado en que nuestro razonamiento querer encasillar a Dios y dudar de Él. Muchas veces en medio de las circunstancias no creemos que Dios está detrás de ellas. Vea lo que dice el versículo 13 de ahí mismo, de Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío
al más justo que Él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Este pasaje es un pasaje que aterra al hombre moderno, el versículo 13, porque está hablando del aparente silencio de Dios. ¿Por qué callas? ¿Por qué callas cuando ves el sufrimiento, el menosprecio, la prueba, la tribulación? Habacuc le pregunta, ¿por qué callas, oh Dios? Mire, a Job, en su tragedia, todo el mundo le hablaba, ¿no es cierto? Le hablaba a su mujer. ¿Cuál era el consejo de su mujer? Maldice a Dios y muérete. Quiero que note algo. A Job, en su tragedia, todo el mundo le hablaba. Su mujer le hablaba, maldice a Dios y muérete. Sus amigos argumentaban que todo el sufrimiento que él estaba pasando era porque tenía pecado en su vida. Todo el mundo le hablaba, pero Dios guardaba silencio. Todo el mundo le hablaba a Job, pero Dios guardaba silencio. Pero es un aparente silencio. Vea lo que dice Habacuc 3, versículo 4. Y hermano, aquí está la llave del cristianismo. Y aquí está la llave para poder entender por qué nos pasan cosas. Habacuc 3. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Habacuc 2, versículos 3 y 4. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la llave para poder entender y poder sufrir bien en medio de las pruebas? La fe en Dios. El justo caminará creyéndole a Dios. Mas el justo por su fe vivirá. Aunque parezca tardar Dios en contestar, aunque parezca tardar Dios, a nosotros nos parece que tarda, pero no es así. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento preciso. Llegará sin falta a tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Aquí es donde viene esto. Necesitamos la fe sobrenatural de Dios para confiar en Él. Porque la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. La fe en Dios es una fe sobrenatural para creerle a Él. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y Él ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿qué? Vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. La fe es necesaria. Hace 2 domingos hablamos acerca de la esperanza. Lo importante que es la esperanza para nuestra santificación. Y aquí está la fe, la realidad de las cosas que Dios ha prometido. Necesitamos fe.
¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? En pocas palabras, el que no logre pasar la prueba del tiempo no tiene verdadera fe. Eso es lo que está diciendo. El que no logre pasar la prueba del tiempo no tiene verdadera fe. Dios, uno de sus propósitos en medio del sufrimiento, del dolor, es ver si en realidad tenemos fe en Él o tenemos presunción de fe. El que no logre pasar la prueba del tiempo no tiene verdadera fe. Porque sabe una cosa, la fe verdadera persevera en Cristo. Una de las características de la verdadera fe es la perseverancia, retener y perseverar. Retener y perseverar. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseverar. Ahora, quiero que note una cosa muy importante. ¿A quién les está predicando el evangelio Pablo en este contexto? ¿A quién? ¿A los incrédulos o a los hermanos de Corintio? El evangelio lo está predicando Pablo a los hermanos de Corintio. Note eso, no lo está predicando afuera, está predicando. Es necesario el evangelio en la predicación. Y aquí dice, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es la idea? Continuamente, un presente continuo. Continuamente perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué? Sois salvos, sino que creísteis en vano. Mas el justo por la fe vivirá, retiene su fe, persevera en la fe, sigue creciendo en la fe. Hermanos, creerle a Dios es un estilo de vida. No es yo creí. No, es estoy reteniendo, estoy perseverando, estoy creciendo en fe. Mi pregunta es, no me la contesten, ¿esto es una realidad de nuestras vidas? ¿Estamos creciendo en fe? ¿Estamos creyéndole más a Dios? ¿Estamos perseverando? ¿Estamos reteniendo? ¿O es simplemente una emoción? ¿Retenemos la palabra? ¿Perseveramos en la palabra? ¿Obedecemos la palabra? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hay fruto en nuestra vida? Retener y perseverar. Retener y perseverar. Estoy perseverando. Ahora, la salvación, escuche bien, no es por retener y perseverar. La salvación no es por retener y por perseverar. Quiero que quede muy claro esto. Perseverar y retener es un resultado de la salvación. La perseverancia de los santos es un resultado de la salvación. ¿Retenemos la palabra o somos, como dice la palabra, cisternas rotas que no retienen el agua? No retenemos la palabra.
Por eso el versículo 4 ahí de Habacuc, capítulo 2, esta es la contraseña del cristianismo, es la clave del libro y es el tema central de las Escrituras. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo este versículo no es tanto un acto, sino una actitud constante. Esa debe de ser nuestra actitud constante. Es una confianza inconmovible en Dios. Es la creencia en acción. La fe tiene que tener acción. El justo se sostiene por la fe. La fe es precisamente de donde saca todas sus fuerzas. ¿Sabe una cosa? Hay un comentarista, me gusta mucho, se llama Ernesto Trenchard, y él hace un comentario con respecto a este pasaje y dice esto: el israelita fiel podía poner su mano en la mano de Dios y pasar vivo en medio de la tempestad. Trasládese a Habacuc. Dios utiliza un pueblo para castigar a su pueblo, un pueblo malo, infiel, como eran los babilonios. Y Dios no responde la pregunta ¿hasta cuándo? Note eso. Dios no responde la pregunta ¿hasta cuándo? Porque Dios es Dios y no tiene por qué contestar las preguntas. Pero Él es misericordioso, Él es bueno, Él es lleno de gracia. Y en vez de contestar la pregunta ¿hasta cuándo?, te da la llave para que puedas entender. Y dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué ocupamos? La fe de Dios. Lo que ocupamos es agarrar nuestra mano, agarrar la mano de Dios y pasar por en medio de la tempestad. ¿O no fue eso lo que los 3 amigos de Daniel, cuando estaban en el horno de fuego, quién estaba con ellos? Cristo. Cristo estaba con ellos. Él es nuestro fiel y sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Pero necesitamos esta llave para poder entender la fe. Creerle a Dios. Es una actitud. No es decirlo, no es memorizarlo. Es una actitud constante de estar creyéndole a Dios, crecer en la gracia y en el conocimiento, crecer creyéndole más y más a Dios. Eso es el cristianismo. Crecer en la fe y en el arrepentimiento. Por eso, lo vuelvo a decir, escuche bien, el justo caminará creyéndole a Dios. El justo caminará creyéndole a Dios. La vida del justo se caracteriza por la fidelidad a Dios. La vida del justo se caracteriza por ser fiel a Dios, porque Dios es fiel. Y eso es lo que encontramos, porque más de 10 veces en el Salmo 89 podemos ver la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es digno de creerle. Dios es digno de confiar en Él. La fe no es un acto que se realiza una sola vez. La fe es una manera de vivir. Por eso es que el justo vivirá consecuentemente con la ley de Dios, con su voluntad, con su propósito, va a vivir de acuerdo al pacto de Dios. Vamos a Hebreos otra vez.
Hebreos capítulo 10, versículo 32. (32 al 39). Vea lo que dice la palabra. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Hermanos, después de que hemos sido iluminados, ¿sabe qué nos espera? Combate, una guerra, una lucha. Si usted cree que el cristianismo es estar en una cama de rosas, y como decía un pastor, y dice bien, mucha gente dice del cristianismo que es aburrido. Que le pregunten a los mártires que murieron en el circo romano si era cierto eso o no. La vida cristiana es todo, menos aburrido. Es una aventura, está llena de peligros. Y si te gusta la adrenalina y la acción, pues esto es para ti. Porque esto es lo que dice. Va a haber, porque sostuvisteis gran combate, ¿de qué? De padecimientos. Por una parte, versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿En dónde? En los cielos. Nuestra herencia está en los cielos, no aquí. No en esta vida, en los cielos. Vea lo que dice versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Y sabe por qué el autor de Hebreos escribía esto? Porque había muchos en el siglo I judíos que estaban regresando al judaísmo por causa de las tribulaciones. Ellos decían, no, sigo a Cristo y me va mal, mejor me regreso a donde estaba. Por eso es que lo escribe el autor de Hebreos esta carta. A causa de la apostasía que estaba viviendo, de muchos falsos conversos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Génesis 15, versículo 2. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y dice la palabra, y tu galardón será sobremanera grande. Pero el original dice, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón en sobremanera grande. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice el autor de Hebreos, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, pues no tiene fe. Porque dice, no agradará a mi alma. Versículo 30. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Hermanos, en esta frase de el justo vivirá por la fe, hay dos aspectos que me gustaría tocar. Hay dos aspectos en esta frase, el justo vivirá por la fe. Y estos dos aspectos no se contraponen uno con el otro. Todo lo contrario, ejemplifican y amplían la esencia de Habacuc. Número 1, justificación y santificación. El justo vivirá por la fe. Aquí hay dos aspectos con respecto a esta frase, justificación
Número 2, santificación, o lo que es la perseverancia de los santos. Y hay dos preguntas que tenemos que pensar en ellas. Cuando dice Dios, el justo vivirá por la fe, ¿Dios está hablando a los que son justos por la fe o describe a los que vivirán por su fe? Son dos preguntas que tenemos que hacernos. Lo voy a volver a repetir. Cuando la frase, el justo vivirá por su fe, ¿Dios está hablando a los que son justos por la fe o describe a los que vivirán por su fe? La respuesta es a los dos. La respuesta es, como diría alguien, ambos dos. La respuesta es a los dos. A los dos le está hablando. A los que son justos por la fe y a los que vivirán por su fe. Cuando Pablo emplea el justo vivirá por la fe en Romanos 1:17 y en Gálatas 3:11, por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, anótelo, pero ahí cuando Pablo está citando a Habacuc, el justo vivirá por la fe, lo que está diciendo es que una persona que es justa por la fe vivirá. Porque la verdadera justicia ante Dios llega cuando esa persona se arrepiente y cree en Cristo como su Señor y Salvador. Y esta persona se aferra a la justicia de Cristo porque Cristo ha ganado esa justicia para nosotros. Entonces, al imputarse, al acreditársele esa justicia perfecta de Cristo, esa persona se puede presentar ante el Dios 3 veces santo que le dirá, eres declarado justo, libre de toda culpa ante mí. He aceptado la obediencia perfecta y la muerte de mi Hijo a tu favor. Puedes vivir conmigo ahora y toda la eternidad. Eso es la justificación. Dios nos declara justos por la obra meritoria de Cristo, no porque seamos justos, sino en Cristo somos justificados. Número 2, la santificación o la perseverancia de los santos es Hebreos 10:38. Ahora, el autor de Hebreos cita las palabras del Señor en otro sentido. ¿Qué quiere decir? Que ahora el creyente que es hijo de Dios es declarado justo por la fe. Y por esa fe él va a vivir. Es decir, este creyente confía en que el Señor nunca lo dejará ni lo abandonará. Los creyentes pueden confiar en las promesas de Dios en cuanto a cuidarlos y ser conformados a la imagen de Cristo. Vamos a explicarlo mejor. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6, rápidamente. Filipenses 1:6, dice la palabra, estando persuadido de esto, que el justo vivirá por la fe, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿En manos de quién está nuestra salvación? En manos de Dios. Y qué bueno que no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Si hubiera en mis manos, ya lo hubiera perdido. Él la va a perfeccionar. ¿Y sabes una cosa? Si Dios te está permitiendo que pases por una tribulación, por un problema, por una lucha, por una angustia, Dios te está perfeccionando. Dios te está perfeccionando. Dios te está conformando a la imagen de Cristo. La cuestión es, ¿lo creo o no lo creo? La pregunta que hace el salmista, ¿hasta cuándo? Realmente, después de estudiar y de ver la fe, sale sobrando.
Sale sobrando. Lo que ocupamos es: Dios, aumenta mi fe. No necesito saber hasta cuándo. Necesito que me sostengas. Necesito que aumentes mi fe. Necesito crecer en el conocimiento tuyo. Necesito conocerte más. Necesito tener ese conocimiento que Pablo lo llevó a abandonar todo por el conocimiento de las glorias de Cristo. Necesito ese conocimiento transformador, no un conocimiento intelectual, transformador. Por eso, el que cree en Dios para vida eterna debe de manifestar una vida llena de fe en Cristo. Y escuche esto. Efesios 4, 22 al 24. No lo busque. Búsquelo en su casa, anótelo y búsquelo. Efesios 4, 22 al 24. Lo que está diciendo ahí es: el verdadero creyente, quien es declarado justo por Dios, perseverará en la fe, porque la fe es su patrón de vida. Creerle a Dios es el patrón de vida de un creyente, es el estilo de vida de un creyente. Y creo que una buena pregunta es: ¿cuál es tu patrón de vida? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Creerle a Dios? ¿Dudar de Dios? ¿Amargarte con Dios? ¿Cuestionar a Dios? ¿Hacerle berrinches a Dios? ¿Dudar de Dios? ¿Cuál es tu patrón de vida? Para reflexionar, hermanos, ¿qué hacer cuando no se ven cumplidas las promesas de Dios? ¿Qué hacer cuando el compromiso de la misericordia y la fidelidad divina no parecen hacerse una realidad? ¿Cómo interpretar las adversidades que nos hieren profundamente, que hieren nuestra doctrina y nuestra comprensión de la fe? ¿Cómo enfrentar la vida cuando las circunstancias parecen ir en contra de nosotros? Mire, me voy a permitir leer un comentario de MacArthur. Con esto voy a cerrar la predicación. MacArthur en un artículo escribió esto, y cito: la preocupación y el no creer a Dios arremete contra Dios. Alguien podría decir: ¿por qué hacer una gran cosa de la preocupación? Es solo un pecado trivial. No lo es. Sospecho que muchas enfermedades mentales y algunas enfermedades físicas están directamente relacionadas con la preocupación. La preocupación es devastadora, pero más importante que lo que la preocupación hace en usted es lo que le hace a Dios. Cuando te entregas a la preocupación, cuando te entregas a la incredulidad, usted está diciendo: Dios, yo no creo que pueda confiar en ti. Porque la preocupación da un golpe a la persona y al carácter de Dios. El preocupado y el incrédulo no creen las Escrituras. MacArthur dice, sigo citando: me rompe el corazón al oír a algunos cristianos decir: yo creo en la infalibilidad de las Escrituras, pero luego viven como preocupados perpetuos. Eso es hipocresía descarada. Es incongruente decir lo mucho que cree en la Biblia y vivir en la duda. Y la preocupación de que Dios no cumplirá lo que ha hecho, lo que ha dicho en ella. 3. El preocupado y el incrédulo se dejan dominar por las circunstancias. Cuando usted
o yo nos preocupamos, estamos eligiendo ser dominados por las circunstancias y no por la verdad de Dios. Las incertidumbres, las pruebas de la vida palidecen en comparación con la grandeza de nuestra salvación. Jesús quiere que nos demos cuenta de que no tiene sentido creer que Dios puede salvarnos del infierno eterno, pero no nos puede ayudar en los asuntos prácticos de la vida. El apóstol Pablo refleja un deseo similar en Efesios 1, 18 y 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Eso dice Efesios 1, 18 y 19. Aquí está, hermanos, escuche. Cuando usted se ve atrapado en la preocupación, regrese a la Escritura y que sus ojos sean abiertos de nuevo. El preocupado y el incrédulo desconfía de Dios. Cuando nos preocupamos, no estamos confiando en nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que no lo conocemos lo suficientemente bien. ¡Ánimo! Hay un remedio eficaz para este. ¿Sabe cuál es? El estudio de la palabra de Dios para descubrir quién es realmente Él y cómo Él ha cumplido las necesidades de su pueblo en el pasado. Eso va a edificar su confianza en Él para el futuro. Manténgase fresco en la palabra de Dios cada día para que su verdad esté constantemente en su mente. De lo contrario, Satanás tiende a moverse en el vacío y tentará a preocuparse por algo. En su lugar, permita que el registro de Dios en la Escritura y en su propia vida le asegure que la preocupación es innecesaria debido a la bondad de Dios. Insensata a causa de la promesa de Dios, inútil a causa de su impotencia para hacer algo productivo y falto de fe, ya que es característico de los incrédulos. En pocas palabras, hermanos, cuando no creemos a Dios, cuando somos y nos estamos preocupando por las cosas, estamos atentando contra Dios. Necesitamos vivir y movernos en la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos vivir y movernos en la palabra de Dios? No en sentimientos, en la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Este es un mensaje de esperanza. Pero ¿sabe una cosa? También es un mensaje para hacer un autoexamen en nuestras vidas. Tenemos que autoexaminarnos y que Dios nos lleve al arrepentimiento por la falta de creerle a Dios. Y pedirle a Dios que nos dé hambre y sed por su palabra. A Dios sea la honra y la gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra nuestras almas. Tu palabra es viva y eficaz. Es poderosa tu palabra, Señor. Padre, danos arrepentimiento, porque muchas veces, al menos yo, Señor, he dudado. No hay la suficiente fe. Perdóname, Señor. Pero yo tengo la esperanza de que tú vas a perfeccionar, que tú vas a encargarte, Señor, de
mi vida para ser conformado a la imagen de Cristo. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creerte más, Señor. Todo lo que está escrito, dice tu palabra, que es para nuestra enseñanza. Enséñanos, oh Dios, cuánto necesitamos de ti. Cuánto necesitamos ser enseñados para que selles estas palabras vivas en nuestra vida. Transforma nuestras vidas, Señor. Transforma. Ayúdanos, Señor, a vivir un cristianismo que te agrade a ti, un cristianismo con realidad, con poder, con transformación, Señor. Ayúdanos a entender este versículo de que el justo por la fe vivirá, que es la llave para poder entender. No somos salvos por la fe, el que salva es tu Hijo Cristo. La fe es simplemente un conducto.